Por ejemplo, el suplemento Quadern, en inglés y en portugués en ediciones que se editan fuera del territorio español. Tiene su sede social y redacción central en Madrid y cuenta con delegaciones en otras ciudades de España: Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Algeciras, desde la que se editan diferentes ediciones territoriales, así como en otros países de América Latina, como Ciudad de México y San Paulo de Brasil. Bueno, la noticia que hemos seleccionado del diario El País de Madrid es que Israel anuncia la retirada de sus tropas terrestres del sur de Gaza. El ejército israelí alude a que han cumplido su misión en Yan Yunis y necesitan recuperarse para evitar un posible trancamiento, dificultad en futuras operaciones. Estados Unidos enfría la posibilidad de una desescalada en la guerra en la Franja de Gaza. Se reanuda el diálogo en el Cairo, donde varios países árabes, inspirados y con la presencia del secretario de Estado Anthony Blinken de los Estados Unidos, se trata de buscar una salida negociada de un alto al fuego, un corredor humanitario y alguna negociación que permita llegar a de que se pase del cese al fuego provisorio por el corredor humanitario a un cese del fuego definitivo. Pero la verdad que las noticias de los últimos días no han sido muy auspiciosas y no van en la misma dirección que esta medida anunciada por el gobierno del presidente Netanyahu. El ejército de Israel ha anunciado este domingo la retirada de sus tropas terrestres del sur de la Franja de Gaza, el mismo día que se cumple medio año de la guerra, o sea, 6 meses exactamente, de la guerra en el enclave palestino, según ha confirmado un portavoz de la inteligencia militar israelí al diario El País de Madrid. Esta fuente ha confirmado y ha, yo diría, justificado, esto lo agrego yo, la palabra no es del diario El País, es propia, la decisión con el argumento de que esas tropas necesitan recuperarse para prepararse de cara a, cito textualmente, futuras operaciones una vez concluida su misión, en alusión al desmantelamiento de la estructura local de las milicias que bombardearon el 7 de octubre pasado a la zona israelí del otro lado de la frontera de la Franja de Gaza, territorio palestino. A las autoridades internacionales les preocupa mucho la dificultad en respetar políticas humanitarias para aquellas víctimas de los enfrentamientos del lado palestino y aún aquellos ciudadanos desplazados territorialmente. La semana pasada, el ejército de Israel atacó 3 vehículos de la ONG con estatus consultivo de las Naciones Unidas, World Kitchen Central, del chef José Andrés de España, una organización no gubernamental que se dedica a combatir la hambruna llegando la alimentación allí donde hace falta, ya sea por razones económicas, por desplazamientos territoriales o aún por conflictos bélicos. El chef José Andrés perdió 8 de sus colaboradores más cercanos, entre ellos un ciudadano australiano, un ciudadano estadounidense canadiense, un palestino y ciudadanos también de los países integrantes de la Unión Europea.
Y la razón era que estos tres vehículos estaban llevando alimentos a los territorios en conflicto bélico en este momento. La noticia causó bastante consternación porque UNICEF y la Organización Mundial de la Salud vienen denunciando desde hace días desde hace meses debería decir, porque los días se acumulan también, como en la vida. Bueno, desde hace meses vienen denunciando que Israel no permite los cordones humanitarios a los que está obligado para llevar consuelo, abrigo, medicamento, médicos. Recordemos la denuncia similar que hicieron los Médicos Sin Frontera, que habían perdido varios de sus integrantes por los combates de Israel. En el caso de la esta Organización de la Cocina Mundial, nombre que tiene esta ONG, que dirige el afamado chef español José Andrés y que goza de una gran reputación en conflictos de esta naturaleza, estaba en coordinación tanto con las autoridades palestinas como con las autoridades de Israel, no solamente por la identificación de sus vehículos, sino transmitiendo paso a paso por dónde se iban desplazando para evitar que fueran atacados. El otro tema que agrava la situación de este nuevo ataque es que los vehículos que sufrieron eh, este ataque mortal fue por la vía aérea, fue la Fuerza Aérea de Israel, es decir, eran objetivos, a diferencia de cuando se ataca con drones o con armamento de alcance medio o lejano. El bombardeo aéreo es un bombardeo que permite al atacante identificar clarísimamente a la víctima. Bueno, esperemos que realmente se encuentre una solución pacífica y negociada que permita por lo menos el cordón humanitario y luego la paz tan anhelada en el Medio Oriente. Vámonos ahora a Le Monde, un periódico vespertino francés publicado de manera continua en París desde 1944 por el periodista Hubert Beuve-Méry. Su línea editorial es de centro izquierda y sus electores son políticamente mixtos, con un mayor porcentaje orientado a la izquierda del espectro político, más a la izquierda aún que la línea editorial progresista moderada del periódico. El diario Le Monde informa sobre un tema que nosotros hemos seguido con mucha atención, y es que los agricultores de toda la Unión Europea, pequeños productores agropecuarios, vienen arrastrándole a la Unión Europea un dilema: conciliar la transición ecológica que han anunciado en su programa de protección del medio ambiente con no dejar a nadie atrás económicamente. Muchas de las políticas ecológicas, medioambientalistas que ha promovido la Unión Europea limitarían la producción de determinada, y la comercialización, sobre todo producción agropecuaria. Ello es lo que dificultó a instancia del presidente Macron el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur, nuestros países, y la Unión Europea. Lo que están haciendo los agricultores de media Europa pone en marcha la campaña de las Europas cuando faltan menos de 4 meses para votar. No nos olvidemos que en ese tiempo, unos 120 días, van a haber elecciones en todos los países de la Unión Europea a los efectos de elegir un nuevo Parlamento Europeo que a su vez es el que elige las autoridades de la Comisión Europea. No son manifestantes cualquiera, dice el diario Le Monde. Tienen una gran capacidad de poner a los países patas para arriba al paralizar carreteras, puertos y aeropuertos.
Este tipo de manifestaciones con cortes de rutas y cierre de fronteras se han dado fundamentalmente en España y en Francia. Proporcionalmente son pocos, pero influyen mucho en la economía. En estos momentos se encuentra de visita, bueno, acaba de terminar, pero estuvo la semana pasada de visita en Brasil el presidente Macron. Brasil se ha vuelto, ha logrado la reinserción internacional que en su momento prometió en la campaña electoral el entonces candidato Luis Ignacio Lula da Silva. Recordemos que el presidente Pedro Sánchez fue a Brasil, no invitó a Lula a España, fue a Brasil para hablar de este tema del libre comercio de los productos agropecuarios. Y ahora lo hizo el propio presidente Macron, ambos con grandes problemas con los agricultores en sus respectivos países. Bueno, queridas amigas y queridos amigos, vámonos ahora al salpicón de noticias y lo vamos a recibir con una canción del cantante popular uruguayo El Canario Luna que se llama El Grito del Canilla. Una canción que repetimos de lunes en lunes porque nos trae la alegría de recordar a aquel muchacho que cuando éramos jóvenes nos despertaba para vender los periódicos que traía debajo del brazo con el canto que resumía los principales titulares de las noticias del mundo. Vamos entonces a escuchar al Canario Luna y el Grito del Canilla. Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón. Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad Y compartir la fuerza de la bohemia, de la madrugada previa, con la luz de su amistad. Siempre estará el grito del canilla, porque la voz en todas las esquinas del país es el gorjeo de Correón, la lleva por los barrios los canillas del país. Bueno, vamos entonces al salpicón de las 5 noticias más importantes de esta semana. Asciende a 12 el número de muertos por el terremoto en Taiwán. Ante la amenaza de más daños por las réplicas, algunos residentes de Haolien pasaron la noche a la intemperie. El Departamento de Bomberos de Taiwán informó este viernes que hasta el momento se contabilizaban 12 muertos por el terremoto de magnitud 7.2 que sacudió este miércoles en forma inesperada y sin emergencia previa la zona de Haolien. Autoridades taiwanesas informaron en una conferencia de prensa que los equipos de rescate hallaron hoy 2 cuerpos más sin vida y rescataron a 9 personas con vida en el Parque Nacional Taroko, uno de los principales puntos turísticos del país. Según los reportes, hay más de 1.000 heridos y varios desaparecidos por el evento que ha conmovido a todo Asia y al mundo entero. Las Naciones Unidas, segunda noticia de nuestro salpicón, asigna 12 millones de dólares para paliar la crisis económica y de hambruna en Haití. Bueno, esperemos, estando las Naciones Unidas de por medio, nos ofrecen más garantías que lleguen a origen, porque cuando el terremoto de Haití, bueno, a mí me tocó después del terremoto estar más de un año en aquella tierra tan querida, tan castigada, tan solidaria en los inicios del proceso independentista con toda América Latina
y a la que hemos sumergido en el olvido, y ver cómo, después del terremoto, las precarias viviendas habían sido construidas sobre las ruinas del mismo. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador de socorro de emergencia de la Organización de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, asignó 12 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta de Emergencias para abordar la terrible situación en Haití, según informó en su cuenta de la red social X. Todavía me cuesta a mí llamarle X, estoy acostumbrado a decirle Twitter, donde puso textualmente: la incesante violencia de las bandas, se refiere a las pandillas cuando dice las bandas, el desplazamiento de más de 50.000 personas ha sumido a 5 millones de habitantes a una situación de hambre aguda y ha debilitado un sistema de salud ya frágil. En ese sentido, afirmó también que estos fondos permitirán a los socios de ayuda a llegar a los más afectados. En lo que va del año 2024, aproximadamente 6 millones de haitianos han requerido asistencia humanitaria. De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, según su sigla en inglés, la situación sigue siendo tensa y los ataques a instalaciones de salud han empeorado, mientras que según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, 3 de cada 4 mujeres y niños no tienen acceso a los servicios públicos esenciales. Tremenda la noticia, pero recordemos que Haití fue la primera república independiente del mundo y hoy no vacilamos muchos en calificarla de estado fallido. Es muy triste. No habla demasiado bien de nosotros. El libertador Simón Bolívar contó con el apoyo del mariscal Petion, primer presidente de Haití, para lograr la independencia de los países bolivarianos. Hoy allí están despedazándose, muriendo de hambre y de violencia nuestros hermanos haitianos. Bueno, para terminar, la comarca indígena de Panamá, nos vamos un poquito más al norte de América del Sur, pero antes de llegar a América Latina, en el istmo panameño se emplaza el gobierno para cumplir los acuerdos. Representantes de los pueblos indígenas de la comarca panameña de Gnave, Bullé, le dieron este martes 8 días al gobierno central para que cumpla con sus promesas pactadas hace más de 7 meses. Anunciaron en ese sentido acciones de protestas que incluirán el cierre de la vía interamericana en la provincia de Chiriquí, en el oriente del país. Los manifestantes piden que se cumpla con los compromisos sobre la construcción en la zona donde habitan los pueblos originarios. Dicen que la construcción de los proyectos viales que fueron negociados hace 7 meses no ha avanzado y denuncian que la promesa ha quedado solo en palabras. Bueno, con este salpicón de noticias nos damos por medianamente informados para meternos a analizar el tema que está conmoviendo al mundo, que es el conflicto entre México y Ecuador. México-Ecuador, Ecuador-México, las dos miradas las vamos a compartir con ustedes y las vamos a recibir con esta música, primero México, luego ecuatoriana, primero con esta música mexicana, mariachi, para que sea muy, muy de sangre mexicana, que se llama Viva México.
linda nación, mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré Dios. Perdón, decía, tuve un pequeño problema técnico. Decía que el conflicto que enfrenta México y Ecuador tenemos la obligación de tratarlo con sumo cuidado de neutralidad y de no opinar por ustedes. Darle, sí, a nuestras oyentes y nuestros oyentes instrumentos, herramientas, datos, información para que puedan fijar sus posiciones, no fijarla nosotros por ustedes. Pero no podemos quitar, porque forma parte del contexto del conflicto, que México es el país del mundo, con sus virtudes y defectos, que las tiene, unas y otras, pero el país del mundo que ha sido más solidario con las persecuciones ajenas. Bueno, nosotros los uruguayos tenemos una linda experiencia de cómo México recibió a nuestros exiliados en época de dictadura. Vamos a decir que la misma experiencia hemos tenido con y para Argentina. Argentina recibió el exilio uruguayo después del golpe de Estado del año 73 con un gobierno peronista. Luego vino la dictadura en la propia Argentina, los que estábamos exiliados allí nos tuvimos que ir, y cuando regresamos, cuando retornó la democracia a la Argentina con un gobierno radical. Quiere decir que no era un tema de partidos. Lo mismo ha sucedido, si se quiere, con México, ya que México ha recibido exiliados de todos los bandos y colores. Y algunos exilios que han hecho historia en el mundo, como por ejemplo las puertas de la Embajada de México durante la Guerra Civil Española logró que en su país se cobijara el número más grande de exiliados republicanos durante el periodo de gobierno del franquismo. ¿Qué fue lo que ocurrió ahora? El ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Blas, vicepresidente durante el gobierno del presidente Rafael Correa, está requerido por delitos económicos, no políticos. Vamos a analizar después con serenidad esa diferencia. Y solicitó primero residencia en la Embajada de México, se mudó, lo tuvieron como huésped, trataron de negociar un salvoconducto sin que fuera necesario recurrir al extremo del asilo político. Ecuador no solamente lo niega, sino que genera un conflicto de enfrentamiento que empeora la situación. Y que termina con la invasión de la Embajada de México en Quito, perpetrada la noche de este viernes por parte de las fuerzas policiales de Ecuador para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass, para detenerlo en territorio donde no tiene competencia, a quien se le había concedido por parte de México asilo político. Había sido condenado por delitos económicos, pero condena la que recibió Ecuador por parte de organizaciones políticas y de derechos humanos de todo el mundo, especialmente de América Latina. Bueno, vamos a ver qué quiere decir que el ex vicepresidente Gil estaba allí por razones, por delitos económicos. Efectivamente, el asilo es para evitar persecuciones políticas. Por lo tanto, no aplicaría si se utiliza para eludir la actuación de la justicia. Entonces, ahí hay una zona un poco gris donde un Estado puede decir:
fulano de tal, Glass en este caso, el ex vicepresidente del Ecuador, está en territorio mexicano jurídicamente porque está amparado en la extraterritorialidad de su embajada. Pero nosotros no le concedemos asilo. Es una prerrogativa. Otorgar el asilo compete al país que acoge al asilado. El que le concede o no asilo político no es Ecuador, es México. Si yo me meto en la embajada de Venezuela en Uruguay, el que me dice si soy asilado o no es Venezuela. Ahora, el país de origen, el país donde está la embajada con amparo de la extraterritorialidad, es el que concede el salvoconducto para que ese ciudadano a quien se le concedió por parte del Estado receptor el asilo político pueda salir sin ser detenido y trasladarse al aeropuerto o al lugar desde donde se le va a llevar al país donde se le dio asilo político. Esta es una diferencia importante. El que concede asilo es el que aloja. El que concede el salvoconducto para salir de la embajada hacia el aeropuerto o hacia el lugar, hacia la frontera, el lugar donde sea, para dejar el país, es el país de origen. Ahora, lo que no existe es la posibilidad de que, habiendo sido otorgado el asilo político, las autoridades del país de origen invadan una embajada extranjera. Eso es una violación de la soberanía del país que concede el asilo, en este caso de México, grosera, tremenda. Es violar la extraterritorialidad y la inmunidad diplomática que tienen las misiones extranjeras. No importa si son buenas o malas las relaciones. Es más, no importa aún si rompen relaciones diplomáticas. Mientras que la misión está abierta, sigue gozando de extraterritorialidad. Este es un tema tremendamente importante para entender el conflicto que se ha dado. Existe, lamentablemente, un solo, bueno, por suerte que es uno solo, pero lamentablemente afecta al Uruguay, un solo antecedente de violación del asilo político de esta naturaleza. Es el de Elena Quinteros en la Venezuela democrática que presidía Carlos Andrés Pérez, una uruguaya que entra a los jardines de la embajada y las fuerzas de seguridad uruguaya la quitan, la secuestran y permanece hasta hace muy poco como técnicamente desaparecida. La diferencia, no puedo decir que sea mejor, es vergonzoso, pero objetivamente marca una diferencia grande, es que Elena Quinteros, que es extraída por Fuerza de Seguridad Uruguaya de los jardines de la Embajada de Venezuela de 1976, Elena Quinteros, el Uruguay, la dictadura uruguaya, no reconoce que la quitó del territorio de la Embajada de Venezuela. Entonces figura en ese estatus horrible, espantoso, que es el de desaparecido. Es el único antecedente del que se tiene conocimiento. Claro que es mucho peor, ni siquiera se hicieron cargo y dijeron la tenemos nosotros. Pero formalmente, como que lo que quisieron los asesinos ahora pagando con penas de prisión hasta el día de hoy, de Elena Quinteros, fue justamente no reconocer que habían cometido una cosa tan tremenda como la violación de la extraterritorialidad y la inmunidad diplomática. Habían otros 3 asilados en la embajada uruguaya en Venezuela en el año 76.
y Venezuela rompe relaciones y el embajador se va. Y la embajada queda sin un embajador al frente, pero además queda con 3 asilados políticos y protegidos por un país que no tiene relaciones diplomáticas con Uruguay. Sin embargo, aún la cruel dictadura uruguaya respetó el estatus de asilado diplomático de estos 3 uruguayos, con el tiempo les dio sus salvoconductos y pudieron salir del país. Quiere decir que del tenor de lo que ocurrió entre Ecuador y México, donde el gobierno del Ecuador reconoce que tiene el derecho de allanar con fuerzas militares una embajada extranjera, extraer de allí a alguien de su nacionalidad que está protegido por el estatus de asilado diplomático, es un acto de barbarie jurídico sin precedentes que ahora hay que pensar cómo hacemos para solucionarlo al menor costo de desgaste de los sistemas de protección de los derechos humanos alrededor del mundo. Vamos a ver entonces, ahora que la pelota pasa al romper relaciones diplomáticas, la embajada, el gobierno de México, vamos a ver un poco la perspectiva ecuatoriana. Pero tenemos que decir que, como si no fuera suficientemente grave todo lo que acabamos de señalar, como habían roto relaciones diplomáticas muy poco antes, no habían roto relaciones diplomáticas, perdón, dije mal. Habían retirado a la embajadora, que es bajar el nivel de relacionamiento. No habían roto relaciones. La ruptura fue después del secuestro en territorio jurisdiccional mexicano. Pero como no estaba la embajadora, como encargado de negocios al frente de la embajada estaba el cónsul general. Cuidado con la interpretación que yo veo que muchos periodistas se equivocan del concepto de encargado de negocios. Encargado de negocios a veces se traduce como agregado comercial. No. No son negocios en el sentido comercial de la palabra. Cuando se habla de un encargado de negocios, se traduce el término diplomático chargé d'affaires, encargado de asuntos, encargado de los negocios en el sentido los intereses del país. El encargado de negocios no es un agregado comercial, el encargado de negocios es el representante diplomático máximo de un país que no tiene relaciones a nivel de embajador, pero sí tiene relaciones diplomáticas. Y el encargado de negocios y cónsul general de México en Ecuador, fue sometido, lo vimos todos por televisión, no hay que esperar ninguna prueba, a puñetazos y golpes, no solamente negándole la autoridad en su propio territorio y la jurisdiccionalidad, sino además su inmunidad diplomática. Sus primeras declaraciones a la prensa internacional fueron después de haber sido castigado por golpes de puño y palazos por parte de las fuerzas de seguridad del Ecuador. Vamos a recibir la mirada ecuatoriana para no dejarnos caer el ánimo demasiado con estas malas noticias, con esta canción típica de Ecuador, que en su época también supo ser muy solidario con uruguayos, argentinos y chilenos que andábamos por el mundo en busca de asilo.
Si comprendieras mi dolor, vaya si habremos buscado cuál era la canción folclórica típica ecuatoriana más adecuada para este último tramo de nuestro programa de hoy. En Ecuador quedan planteados con este conflicto con México varios problemas. En primer lugar, son distintas áreas, distintos niveles de la problemática. En primer lugar, repito, ¿cuál es la jurisdicción en el conflicto? Por lo pronto, dentro de la Embajada de México, la jurisdicción es mexicana, fuera de ella es ecuatoriana en el territorio de la República del Ecuador, pero así no lo ha interpretado el gobierno del Nobel presidente Daniel Noboa, electo a fines del año pasado para terminar el mandato. Tampoco es un presidente permanente, es un presidente temporario para terminar el mandato del presidente Lasso, a quien se le había sometido a juicio político. Y en la Constitución ecuatoriana existe esta norma que se llama muerte cruzada, donde cuando el presidente se le vota a juicio político, este puede o ir al juicio o disolver el Parlamento y convocar elecciones hasta fin de su mandato. Esto hizo el presidente Lasso, y así es que hace algunos meses que Daniel Noboa es el presidente constitucional del Ecuador. Ahora, el tema entonces, ya que no hay acuerdo sobre la jurisdicción del territorial de donde ocurrió el conflicto, es quién tiene jurisdicción para mediar en él, para solucionarlo. Tema que no es fácil. La violación del derecho de asilo, bueno, no se puede sostener que negarlo y decir que no hubo acá una tremenda violación del derecho de asilo. La violación de la extraterritorialidad tampoco. Ahora, ¿quién lauda esto? Yo opino, y la opinión mía, al señor Noboa le importará tres cominos. Opina la prensa internacional, opinan las ONG, incluso las organizaciones competentes de derechos humanos. Ya se ha pronunciado Amnistía Internacional, la Corte Internacional de Juristas, la Comisión Internacional de Juristas, la Cruz Roja. Se han venido pronunciando. Lo va a hacer seguramente en las próximas horas el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, así como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Pero estos órganos no tienen competencia para laudar este conflicto que se ha planteado entre Ecuador y México. Hay dos organismos. No tienen por qué elegir los países o ponerse de acuerdo, porque está difícil que se pongan de acuerdo en nada, si es uno o el otro. Pueden intervenir los dos, pero hay dos organismos. La prensa europea de hoy ya decía que iba a tomar cartas en el asunto de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. También es competente la Corte Internacional de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. La diferencia entre una y otra es que la primera, la Corte de La Haya, necesita que un Estado miembro de las Naciones Unidas, no tiene necesariamente por qué ser Ecuador o México, puede ser un tercero, denuncie a Ecuador por la violación del Estado de Derecho en este enfrentamiento diplomático. Con ello ya bastaría para que la Corte Internacional de Justicia pudiera actuar. ¿Cuáles son, acá entre nosotros y dicho con mucha franqueza, los problemas que yo veo a esa posibilidad? Que se puede habilitar sin perjuicio. Sin perjuicio. Es que la Corte Internacional de La Haya es más lenta, tiene un número impresionante de miembros a los que se les agrega, creo que son 17 miembros a los que se les agrega un juez por cada una de las partes, la denunciante, la denunciada y la protegida. En este caso sería el país que haga la denuncia, más México, más Ecuador.
y llegar a un consenso o lograr una decisión con el voto en contra de uno de los países enfrentados muchas veces agrava los problemas en vez de solucionarlos. Mientras que la Corte de Derechos Humanos de San José de Costa Rica tiene las siguientes virtudes, desde nuestro punto de vista, para mediar en este conflicto. En primer lugar, tanto Ecuador como México aceptan el carácter vinculante de la Corte de San José, es decir, sus decisiones son obligatorias, por más que emanen de órganos multilaterales del derecho internacional público, reconocidas por el derecho interno, el derecho doméstico de Ecuador y de México. Ambos reconocen la competencia de la Corte de San José y el carácter vinculante, el carácter obligatorio de sus decisiones. Pero además de tener procedimientos muy rígidos, muy estrictos jurídicamente, pero más rápidos, entre otros, tiene 5 miembros en vez de 17, bueno. Pero más allá de todo ello, la Corte de San José de Costa Rica puede actuar de oficio. Es decir, la Corte de San José de Costa Rica puede actuar sin necesidad de que exista una demanda del país avasallado, en este caso México, del ciudadano que termina víctima porque ya ha sido detenido, el ex vicepresidente Glass, y trasladado a una de estas cárceles de alta seguridad de estilo Bukele que se han puesto lamentablemente de moda en algunos países, Ecuador uno de ellos. Ecuador es un país admirador del régimen del sistema Bukele que nos hace retrotraer la imaginación a las épocas de la Segunda Guerra Mundial y el advenimiento de algunos gobiernos fascistas en Europa. Bueno, fascistas en el sentido no peyorativo, sino estrictamente técnico, de la falange fascista falangista. Este es entonces un tema que en los próximos días tendremos noticias. Interviene la Corte de Derechos Humanos. Ahora, siempre al final pasa por la voluntad del Estado que está en el banquillo de los acusados, más allá de lo que digan las normas de derecho, de acatar la resolución. Yo pregunto, si la Corte de San José dice liberen al vicepresidente Glass, después de haber golpeado a un funcionario diplomático, de haber invadido territorio extranjero, de haber secuestrado, porque ese es el término apropiado cuando se detiene a alguien en estas condiciones, a una persona ante las cámaras de televisión del mundo, ¿Ecuador está dispuesta a acatar la resolución a que lo obliga el derecho interno ecuatoriano? Bueno, vamos a ver. Porque dijimos que habían varios frentes. Hablamos del conflicto de jurisdicción, el conflicto de multilateralidad, el conflicto de inmunidad diplomática. Hablamos de distintas áreas que tiene este conflicto, de competencia de los distintos órganos jurisdiccionales. Pero nos queda para el final y para despedirnos el tema interno del Ecuador. Ya hay un llamado a los ministros respectivos al Parlamento ecuatoriano, que el llamado ya se produjo, la ida de los ministros todavía no, esta noticia está todavía en curso y veremos cuál es la posición del gobierno del Ecuador ante sus compromisos internacionales. ¿Los acata o se mantendrá en una posición? Ya ha habido consecuencias políticas internas, como por ejemplo que el Partido de Revolución Ciudadana, que peleó cabeza a cabeza la presidencia con Daniel Noboa y que había hecho un acuerdo para gobernar hasta el fin del mandato de Lasso, pasó a la oposición. Ojalá, queridas amigas y queridos amigos, que el lunes próximo tengamos mejores noticias sobre este tema. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 13 horas.
must a mountain exist before it is washed to the sea?